Imagina esto, estás acostado en tu habitación y de la nada pasa algo que según tú ya había sucedido y te sientes fascinado. Enhorabuena, acabas de caer en el llamado efecto Mandela, y si no te suena te lo explicaré en este video. Pero antes de comenzar seguramente tengas una pregunta, la cual es: ¿qué es el efecto Mandela? El efecto Mandela es un fenómeno psicológico en el que un grupo masivo de personas comparte un recuerdo falso sobre un evento histórico, una marca o un detalle de la cultura popular. Debe su nombre a la investigadora Fiona Broome, quien notó que miles de personas recordaban erróneamente que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80. Pero aquí es donde todo se complica. Porque el efecto Mandela no es solo una curiosidad. No es solo gente confundida recordando mal el nombre de un cereal de los años 90. Cuando empiezas a cavar en los casos más documentados, cuando ves los patrones, cuando escuchas los testimonios de personas que no se conocen entre sí y describen exactamente el mismo recuerdo falso con exactamente el mismo nivel de certeza, algo dentro de ti empieza a incomodarse. Vamos caso por caso. El primero que tienes que conocer es el de Monopolio. El hombre del monocle. Si creciste jugando al Monopolio, probablemente tienes grabada en la memoria la imagen del señor Pennybags, ese ceñito de sombrero de copa con el monóculo en el ojo. El problema es que ese monóculo nunca existió. Hasbro lo confirmó. Los diseños originales del juego, desde 1935 hasta hoy, no incluyen ningún monóculo. Y sin embargo, hay millones de personas en todo el mundo, de distintas generaciones, distintos países, distintos idiomas, que jurarían haberlo visto. ¿Cómo es posible que un detalle que no existe sea recordado con tanta precisión por tanta gente? Pero se pone cada vez más misterioso. Aquí es donde los expertos se dividen. Porque hay básicamente dos campos, y ninguno de los dos tiene todas las respuestas. El campo científico dice que el efecto Mandela tiene una explicación perfectamente racional, y se llama memoria reconstructiva. El psicólogo Frederick Bartlett demostró en los años 30 que la memoria humana no funciona como una grabadora. No guardamos copias exactas de los eventos. Lo que hacemos es guardar fragmentos, esquemas generales, y cada vez que recordamos algo, lo reconstruimos. Y en esa reconstrucción, llenamos los huecos con lo que tiene sentido, con lo que esperamos que sea verdad. El monocle del señor Pennybags tiene sentido porque es un personaje de clase alta de la época victoriana. Los personajes así usaban monóculos. Tu cerebro lo añade porque encaja. Luke, Ian Jourfatet tiene sentido porque es más dramático, más directo, más memorable que no, Ian Jourfater. Tu cerebro elige la versión que tiene más impacto. Además, existe el fenómeno del contagio de memoria. Cuando alguien nos cuenta un recuerdo falso con suficiente convicción, podemos adoptarlo como nuestro. Las redes sociales han amplificado esto de una manera sin precedentes. Un post viral sobre ¿recuerdas cuando Pikachu tenía la punta negra en la cola? Puede infectar la memoria de millones de personas en horas. Esto explica muchos casos. Pero no todos. Porque hay personas que reportan recuerdos del efecto Mandela antes de haber estado expuestas a ninguna discusión sobre el tema. Hay casos de gemelos idénticos, criados en el mismo hogar, que comparten el mismo recuerdo falso sin haberlo hablado nunca. Hay detalles tan específicos, tan personales, tan alejados de cualquier influencia cultural compartida, que la explicación de la memoria reconstructiva empieza a crujir. Y entonces entra el otro campo. La hipótesis más perturbadora que se ha propuesto para explicar el efecto Mandela es la de los universos paralelos. La mecánica cuántica, la física que describe el comportamiento de las partículas más pequeñas del universo, tiene un principio llamado la interpretación de muchos mundos, propuesta por el físico Hugh Everett en 1957. La idea es que cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se divide. En una rama, ocurre un resultado. En otra, ocurre el otro. Y ambas ramas continúan existiendo simultáneamente, en paralelo. Si esto es correcto, y hay físicos serios que lo defienden, entonces existe un número prácticamente infinito de universos paralelos al nuestro, donde las cosas ocurrieron de manera ligeramente diferente. Y la pregunta que algunos investigadores se han atrevido a hacer es:
¿Qué pasa si en algún momento, de alguna manera, la conciencia de algunas personas migró de una línea temporal a otra? ¿Qué pasa si algunas personas recuerdan correctamente, pero lo que recuerdan es la realidad de un universo que ya no es el suyo? En ese escenario, los recuerdos del efecto Mandela no serían errores. Serían evidencia. Evidencia de una realidad que alguna vez existió. Pero se pone cada vez más misterioso. Porque en 2008, la organización científica CERN activó el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra. La máquina más grande y más compleja jamás construida por el ser humano. Su propósito oficial: recrear las condiciones del Big Bang para estudiar las partículas fundamentales del universo. Y hay una coincidencia que algunos no pueden ignorar. Fiona Broome publicó su blog sobre el efecto Mandela en 2009. Un año después de que CERN encendiera su colisionador. ¿Es una coincidencia? Probablemente sí. CERN ha sido claro. Su trabajo no tiene ningún efecto sobre la memoria humana ni sobre la estabilidad del espacio-tiempo cotidiano. Pero el Internet nunca perdonó esa coincidencia. Y la teoría de que CERN de alguna manera alteró la realidad, o abrió una puerta entre dimensiones, se volvió una de las más persistentes en la historia reciente de las conspiraciones. Esa es la pregunta que el efecto Mandela deja sin responder. Y quizás, esa es exactamente la razón por la que no podemos dejar de hablar de él. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que sigue. Suscríbete, activa la campana, y nos vemos en el próximo video.